Pasado tenemos un gran programa lleno de muchas informaciones, de gran contenido y valor para toda la familia en el día de hoy, porque contamos con una invitada de lujo, ya que es la segunda vez que la tenemos acá y queremos darle las gracias doblemente por eso, por aceptar nueva nuestra invitación. Mónica Vargas, la doctora, quien es además psicólogo clínica. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Complacida, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo información de mucho valor. Así es, doctora. Y para nosotros más todavía, más contento, porque esta vez vamos a tratar un tema que tiene que ver con la adolescencia, que es su especialidad, ¿no? Los niños y adolescentes. Y qué bueno saber que esta vez contamos con ya uno de sus bebés, ¿no? Su segundo bebé. Aquí tenemos en mano, lo vamos a presentar, Sanando a mi adolescente herido. Esta es la nueva propuesta de la doctora. Es un libro interesantísimo que ya tuvimos el placer de leerlo. Y la verdad estamos más que felices de haber tenido una joya como esta en manos dentro de nuestro repertorio de literatura para la familia. Y la verdad que me permite, doctora, felicitarla. No hay desperdicio. Le puedo decir que me lo leí rapidito, pero lo leí consciente de la importancia de lo que estaba leyendo, porque cada vez que leía quería leer más. Wow. La rapidez fue precisamente porque no quería parar. Desde que empecé quería continuar. Bien llano, bien fácil de entender, unas vivencias increíbles, unos relatos reales que de una manera u otra nos vemos identificados, ¿no? Con todo lo que allí usted describe. Pero hay una cosa que quiero aprovechar. Hoy vamos a estar hablando, Ayesa, de educación sexual en el adolescente y sobre todo analizando todo el contenido de esta verdadera joya literaria, Sanando a mi adolescente herido, de la doctora Mónica Vargas. Y yo quiero empezar, doctora, con usted, conociéndola un poquito más, porque ya en el libro se detalla parte de su historia. Sin embargo, nos gustaría, no lo que está en el libro, porque eso lo vamos a dejar para aquellos que decidan comprarlo, ¿no? Y que decidan lo que sé que van a ser muchos. Pero nos gustaría también saber un poco de esa parte profesional suya, ¿no? Porque aquí lo describe. Y como una persona igual que todos los que nos toca venir de nuestro país, tener que empezar de cero, tener que adaptarse, ¿no? Es bien difícil. ¿De dónde sale la idea, doctora, de hacer tan importante trabajo para toda la comunidad latina? Bueno, muchas gracias por esos valiosos comentarios acerca del libro. Sí, el libro es una idea muy particular y sale de configurar información sobre el programa Atrae, Cautiva y Engancha a tu Adolescente. Es un programa que vengo haciendo desde el año pasado. Es un programa para padres que tienen hijos entre 11 y 19, 20 años. Exacto, ya en la adolescencia, ¿no? Tal cual. Gente que posiblemente considera que no tiene las herramientas para acercarse, conectar y lograr ayudar a su adolescente por la etapa que está pasando. Entonces siempre me decían dentro del programa, por lo menos las cohortes que han pasado, me decían, oye, pero es que quiero algo más, quiero que me quede algo más. Entonces lo que hice fue a compilar toda la información, no solamente del programa, sino de las charlas que había venido dando desde el 2019, que debo decir, todas mis charlas han sido con mi hijo. Es decir, yo comencé en el 2019 dando una charla llamada Mi hijo adolescente y yo. O sea, su hijo la acompañaba, ¿no? Y Como, él exponía mire, dentro de las charlas. excelente. Qué bonito. Eso era lo que más le gustaba a las personas, Claro. fue justo antes de la pandemia. Escuchar esa voz, ¿no? Esa otra versión de la Exactamente. moneda. Eso era lo esa que me otra cara decían. de la moneda, ¿no? Eso era lo que me decían. Es que, claro, yo puedo dar un acompañamiento de adulto, Claro. pero qué valioso es poder escuchar de boca de un adolescente Claro. que me responda preguntas que mi hijo, propiamente dicho, no me las dice Exacto. o no me las responde. Claro. Entonces así comenzamos con mi hijo adolescente y yo en el 2019 de forma presencial y lo hacíamos dentro de las bibliotecas. Y creo que allí en el libro hay un ejemplo específico acerca de una persona que fue a entregar un libro o varios libros y leyó, porque yo siempre colocaba el flyer en la puerta y todo el mundo estaba presto a entrar. El señor entró y creo que es uno de los casos más bonitos que tengo relatados allí y de los cuales me han hecho
muchos comentarios. Sí, me impactó bastante, ¿no? De su hija, como él Sí, describía, un que señor viudo. prácticamente no la conocía, la iba perdiendo, como decía él, ¿no? Un señor viudo, padre de gemelas. Y se quedó viudo porque la esposa en el parto falleció. Claro. Y él ya venía criando a sus hijas solo. Sí. Entonces, pues nada, esa es una historia de muchas Muchas que interesantísimas. están en el libro y de allí nace, básicamente, Qué bueno, poder, qué bueno. de querer ofrecer una Yo herramienta. quiero precisamente para que abordemos más sobre el libro y todo lo interesante que en él podemos encontrar, leer una cita que se encuentra en la página 97 y dice: la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Esto lo dijo Sócrates ya hace más de 2500 años, doctora. O sea, pareciera que está hablando de algo que está sucediendo actualmente, ¿no? Tal cual. O sea, que lo que me llama mucho la atención es que a través del tiempo siempre el adolescente, ¿no? Y los jóvenes han tenido un patrón que a veces es muy poco comprendido y que creemos, como lo creía Sócrates en su momento, de que esa juventud estaba descarriada. Sí. Y de que era una juventud que no encajaba con los principios de aquel tiempo. Lo mismo pensamos hoy, doctora. ¿Qué ha cambiado? Pienso que ha cambiado el manejo de la información y dentro de ello la conciencia de nosotros como adultos que pasamos por esa etapa y que nos sentimos incomprendidos, nos sentimos aislados y experimentamos todo lo que un adolescente actualmente está experimentando y que ahora, gracias a este tema, porque estamos en la era de la información. Así es. Gracias a este tema podemos exponerlo, no solamente exponerlo como gente que lo vivió, sino para ayudar. Yo le voy a decir, mi objetivo principal con el libro es rescatar, reivindicar el concepto de la adolescencia. Qué bueno. Porque la adolescencia está muy mal vista, muy maltratada, incluso está satanizada en muchos de los casos. Y eso es grave. Así ¿De es. dónde viene del adolescente? De tu casa, de tu hogar. ¿Cómo Así tú es. puedes tratar algo tan mal que ha sido moldeado por tus propias exacto, manos? Y yo le iba a decir, me vino a la mente un comentario, porque los padres cuando los niños ya están en la edad de 8, 9 años, que están en la preadolescencia, ya se están predisponiendo a la adolescencia. Ya viene la adolescencia, Dios mío, Es ¿qué como- voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentarla? Eso, en el 90% de los hogares, los padres se plantean eso. Sí. ¿Y por qué surge esto, doctora? ¿Por qué los padres le tienen tanto miedo a la adolescencia si nosotros pasamos por eso? Es un tema que también trabajo en el libro, tiene muchísimo que ver con herencias. Estos son simplemente modelos, aprendizajes ya aprendidos de generaciones. Son, llamamos en psicología algo que se llama mandatos parentales. Entonces, ¿qué sucede? Yo tomo como válido todo lo que recibo de mis padres. Y eso está muy bien. Ahora, si tomamos como adultos esta premisa, qué importante es saber que lo que yo le estoy transmitiendo a mi hijo, él lo va a tomar como válido. Por lo tanto, yo aprovecho de darle a mi hijo la mejor información, a mi hijo, a mi Exacto. hija, de hacer de ellos una esponja, pero de la mejor información. ¿Qué me consigo diariamente, doctor? Y Alex, que la gente dice, no soporto lo que estoy viviendo, ¿Sí mismo? ¿qué es esto? ¿Cómo voy a hacer para cubrir las cosas? ¿Cómo voy a hacer para cubrir las responsabilidades? Entonces después cuando hablo con los adolescentes me dicen, yo no quiero crecer, no quiero ser adulto. Claro. Es que escucho lo que dice mi mamá y lo que dice mi papá y que Parece están... aterrador la adultez. Es aterrador, es aterradora. Es Así una pesadilla para los adolescentes Claro. convertirse en adultos. Así es. Intentan Exactamente. retrasarlo lo más que pueden. Y hay algo, doctora, que no sé cómo realmente usted lo ve desde ese punto de vista como profesional en el área. Pero como bien decía Yesa, pareciera que no fuimos adolescentes. Tanto así que hay dos etapas de la vida donde los adultos como que queremos olvidarla.
Y una de esas etapas es la adolescencia. En el libro usted bien describe cómo reencontrarnos con ese adolescente que hemos perdido y cómo escudriñar todas aquellas vivencias que pudieron marcarnos el adulto que somos hoy, ¿no? Pero no lo hacemos. En particular, en la mayoría de los casos, no queremos regresar. Pero tampoco queremos ir hacia el futuro, porque la vejez tampoco es una etapa donde nadie quiere llegar, donde evitamos cada vez enfrentarnos. Pero en ese adolescente que ya lo vivimos, porque esa vejez que se aproxima todavía no sabemos, es un premio, es un regalo. Sí. Realmente es que no todo el mundo llega a tener ese privilegio, pero todo adulto ya pasó por la adolescencia y fue adolescente y se comportó muchas veces como sus hijos se están comportando de una manera u otra. Sin embargo, no lo entendemos ni lo aceptamos. Y entonces viene una gran pregunta ahí, doctora, que usted en el libro también habla de eso. Aprendemos a ser adultos con el tiempo, con nuestras vivencias, pero ser padre es otra cosa. Y no hay un manual, no hay un libro, no hay una universidad que nos enseñe a educar, y tenemos que aprender en el paso. Y entonces educamos con lo que hemos vivido, trayendo todas esas frustraciones y todas esas vivencias que bien usted destaca en el libro. ¿Cómo podemos? Yo sé que en el libro detalla y da algunas ejemplificaciones muy claras y algunos consejos incluso, que aprovecho para todo aquel que nos escucha, decirle que el libro ya lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden adquirir. Y hoy tienen un premio. Y hoy le vamos a estar personas. regalando uno, doctora. Así que prepárense. Los que llamen al 407-271-8879, la doctora nos trajo este hermosísimo regalo para compartirlo con todos ustedes, que de verdad es una joya, principalmente aquellos padres que tienen hijos, no solo el que tiene hijo adolescente, sino como yo, que tiene un preadolescente de 9 años pronto, ya no 8 añitos, va para los 9 años. Y yo estoy loco ya yo no presto mis libros, doctor. Ok. Yo digo que los libros son como las mujeres, que no se prestan. Ok. Pero voy a hacer una excepción con este y se lo voy a prestar a mi esposa, que a ella yo sé que le va a encantar, porque como padre es un manual, es una guía para cualquier pareja, cualquier persona, cualquier tutor, tíos, abuelos, que tengan en su familia o núcleo familiar un adolescente. Y le hacía la pregunta, ¿cómo podemos compartir con nuestros oyentes esas herramientas que usted muy claramente define aquí, que debiéramos superar para entender un poco mejor a ese adolescente que tenemos en casa? Bien, una cosa es hacer y otra cosa es saber hacer. Son dos cosas completamente diferentes. Así Yo es. puedo ser mamá. Ahora, sé ser mamá, sé Una cómo gran pregunta. ser la madre de mi hijo, sé ser la madre que mi hijo necesita. De hecho, por eso el libro afuera dice, este es el libro que tu adolescente quiere que leas. Sin duda. Básicamente porque nosotros, cuando confiamos en la preparación que tenemos gracias a la información que nos llega, Claro. por supuesto tenemos una base, pero poner en práctica esa información es la otra parte. He recibido comentarios de la gente diciéndome, mira, he hecho cada uno de los ejercicios, pero hay unos que pones en el libro, pero hay uno que no me atrevo a hacer. Y es la carta a tu adolescente herido. Y eso es muy importante. El libro Así le es. habla a tu adolescente, al que está dentro de ti, a ese que viviste. Es encontrarse consigo mismo, Hace ¿no? 20, hace Exactamente. 30 años. ¿Cuál es la diferencia entre un adolescente herido y un niño herido? Eso también me lo han preguntado. Me parece que es importante y pertinente que lo aclare. La primera década de nuestra vida es una década de disfrute, de mucha formación, pero de disfrute, Así en es. la que nosotros nos dejamos guiar. La segunda década de nuestra vida es la de la adolescencia. Así es. Es una década en donde estamos buscando encontrarnos, pertenecer a algún lugar. Y eso es bien difícil. Sobre todo porque estamos perdidos. Totalmente. No nos conocemos. No sabemos de qué somos No capaces. somos ni niños ni adultos, ¿no? No, entramos en un limbo muy fuerte que parte de los 10, 11 años hasta los 13, 14 años. De hecho, es la época más peligrosa porque es la época de tanta confusión, que es cuando hay mayores índices de suicidio, Así es. hay mayores índices de depresión, hay mayores índices de alcohol, iniciación en drogas e iniciación en el sexo. Así es. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Con la información que nos llega, ponerla en práctica, pero primero con nosotros. Sí. Si yo estoy bien, yo puedo entonces generar un Bienestar. bienestar a mi alrededor, en mi hogar, en mi casa, con mi familia. Estoy buscando una página también, doctora, que en el libro habla de las formas de crianza que afectan al adolescente, ¿no? Es como un maltrato. Me encantó. Si me permite, la vamos a encontrar porque la tengo marcaditas, ¿no? La tengo anotada, la que más. Las heridas. Pero sí, hablo del maltrato llamado apego. Ese apego que realmente desde un principio. Está en la página 121. 117 comienza, ¿no? Ahí, que es el. Bueno, yo Y creo. aquí realmente sí, llega hasta. Ese es el capítulo, ¿no? Sí. Pero lo que me llama mucho la atención es, que incluso lo voy a leer, algunos ejemplos de frases maltratadoras, o sea, maltrato psicológico que escucho en los adolescentes. Y es muy común, doctora, esto en nuestra sociedad, principalmente los latinos, creo que siempre lo hemos escuchado, a nuestros padres, a nuestros adultos, ¿no? Sigue llorando y te voy a llamar a la policía para que te lleve preso. Yo creo que principalmente acá en los Estados Unidos es una de las amenazas más comunes, ¿no? También dice, si no haces lo que te digo, te voy a llevar con el médico para que te ponga una inyección. Por eso cuando los niños no visitan, doctora, pegan el grito. Claro. Yo, por ejemplo, uso muy poco mi bata blanca, doctora, en el consultorio, porque precisamente existe el miedo a la bata blanca en el adulto. Imagínense un niño, ya después de haber escuchado esto, Ajá. el médico es un cuco. Cuando ven a este doctor, pegan el grito al cielo. De hecho, aprovecho para decir que el dueño de esta estación de radio me visitó con su familia un día y veía que el niño estaba bien inquieto, doctora. Y ayer esa misma, yo tenía ese día la bata blanca, que raramente la uso. Y ayer se me dice, doctor, es que usted hoy tiene la bata blanca. Y yo, pero con razón. Ahí sí. Me la quito e inmediatamente las tensiones bajaron, doctora. Entonces viene como una frase, puede ser, ¿Qué le habrán dicho a ese niño? ¿qué le habrán dicho, no? O qué vivencia pudo haber visto en la También. televisión. También. No, porque a veces pensamos que solamente es lo que escucha, pero también lo que ven. A veces los muñequitos Sí. mismos mandan unos mensajes Sí. que son muy poderosos. Pórtate bien, si no, te regalo aquel hombre que estuve allá, que está Sí, parado eso se allá. lo Ese decían es a el todo el cuco, mundo. ¿no? No, el cuco. Ese es un cuco, Esa era la ese amenaza. señor, ¿no? Entonces también tenemos otro que dice, o te callas o te tiro esto que está, o te tiro esto en la cara para que se te quite todo. O sea, Ya la ahí entra en chancleta violencia, samurái. ya entra en violencia. Sí, la chancleta samurái, ¿te acuerdas? En O mi cualquier país, objeto. o un Ujú. objeto, ¿no? Y entonces esta, Pero esta palabra es bien fuerte y por eso hago referencia a todas estas, que hay muchas en el libro, señores, muchas referencias. Pero hay una que me marca. ¿Para qué tuviste que nacer, doctora? Bien fuerte, ¿no? Y entonces una hago pregunta. esta reflexión ahí mismo, doctora. Sí, ¿te iba a decir? Sí, una pregunta, porque todo eso es concerniente más al niño, ¿verdad que sí? A la Claro, do- pero eso refleja ya al adolescente, porque me imagino que ya un niño, no sé, un adolescente que tiene 15, 16, 17, 18 años, hay algunas reprimendas que tú no le das como el niño, porque ya tú estás hablando de Sí. una persona que se está preparando para ser adulto. Pero me imagino que esas frases influyen mucho ya en su adolescencia y en su vida general. y son frases que me han dicho los adolescentes. Son frases, todas estas son frases que yo he recogido que le de los dicen. expedientes que me han dicho los adolescentes. Ahora, cuando un adolescente ¿para qué tuviste que nacer? Recuerdo claramente quién me la dijo y en qué momento, con los ojos llenos de lágrimas. Tengo que Muy confesarle, mal. para que continúe ahí mismo, doctora, que cuando leí esto casi me salen las lágrimas. Porque hay una que obvié, pero que casi me marca porque estuve a punto de realizarla. Y es, eres un miedoso, lánzate, miedoso. Y el padre lo empuja sin importar los gritos y atemorización que pueda tener ante un hecho, ¿no? Y digo que me impactó muchísimo porque hace una semana el niño mío es amante de entrar a la piscina del hogar, bañarse en la piscina, a él le encanta. Y había un animalito y me llama, papi, hay un animal en la piscina para que yo lo saque. Y yo hago el intento de que él mismo lo saque. Y como él no lo saca, le doy una jaba, como dicen los cubanos, una funda, como decimos nosotros,
los dominicanos, para que él no toque directamente al animalito, sino que lo agarre y él mismo lo saque. Cuando veo que él no lo quiere sacar por el miedo que tiene, me pongo bravo, doctora. Y casi lo estoy obligando a que él lo saque. Llego a decirle 2 veces en modo airoso, sácalo, sácalo. Y cuando veo que no lo saca, me paro y me voy de la escena y luego regreso. Me doy cuenta que estoy siendo extremadamente intolerante con el niño. Le saco el animalito y le digo, mira, tú no ves, papi, que no hace nada. Y ahí le pido perdón, porque veo que actué extremadamente mal, ¿no? Pero hay que del padre aquel que no tiene las herramientas, doctora, que no lo hace necesariamente porque quiera hacer mal al niño, sino porque no sabe cómo actuar en un momento dado. Porque bien decía usted, retomando eso, podemos ser padres, pero sabemos ser padre o madre, doctora. ¿Cómo aprender a hacerlo? En la práctica. Aprender a hacerlo. En la práctica. Es que no hay un manual para eso. No lo hay. Y todos nuestros hijos son diferentes. Todas nuestras casas son diferentes. Y ahí precisamente está el reto de la sociedad. El reto de la sociedad está en que enseñemos a nuestros hijos a hablar de diversidad, a considerar que todos somos diferentes, ¿no? Completa y absolutamente, idénticamente diferentes, como digo yo. Es que yo creo que yo no soy padre todavía, pero los padres, pero lo he leído, tienen el concepto de que yo quiero que mi hijo sea como yo. Sí. Y no es un error, porque hasta los gemelos que vienen dentro del mismo saco gestacional tienen personalidades diferentes. Sí. Yo no soy como mi mamá, yo no soy como mi papá, yo ¿Y tengo sabes mis qué? características, pero los padres están en el error, de que yo quiero que tú seas como yo, que te comportes como yo, aún siendo un adolescente. Y vuelvo ahorita, se nos olvida que fuimos adolescentes. Y en el momento de la adolescencia, lo último que el adolescente quiere es parecerse a su mamá o a su papá. Es lo último. Y básicamente es porque él está buscando ser quien es, quién será. Él está buscando encontrarse. Y en esa búsqueda se refugia en lo que más seguridad le produce, su habitación. Por eso le explico a los padres que el adolescente no se encierra, no se encuarta, como decimos, ¿no? Porque quiere o porque está haciendo algo malo. Lo hace porque no sabe socializar, no tiene habilidades de socialización, no sabe cómo hacerlo. No se escucha y no le gusta la voz que tiene. Se ve en el espejo y no se comprende, tiene la cabeza grande, tiene el cuerpo pequeño, se ve las manos y son gigantescas y no se corresponden con su cuerpo. A veces las caras llenas de lesiones por un acné, ¿no? Sí, y eso también fractura el autoconcepto. Claro. La autoimagen del adolescente es muy importante. Somos los padres los llamados a fortalecerla. Ahora, hablando un poco acerca de estos ejemplos maltratadores, hay algo que quiero rescatar y es bien particular a la hora de tomar en cuenta esto. Y es que no es nuevo. Estos no son frases que nosotros estamos escuchando desde el 2021. ¿No? Exacto. Esto es generacional. Claro. Esto es de siempre. Claro. ¿Y en qué va? Lo venimos repitiendo. Venimos repitiendo patrones. Así es. Donde la sociedad cambia, donde el padre evoluciona, donde hay el cambio, la transformación, cuando nos damos cuenta que esto que me dijeron a mí me causó una herida, me causó un daño, porque yo quiero entonces aplicarlo con mis hijos y sé que no va a funcionar. Allí está, en ese clic está el cambio de nuestra sociedad. Decía usted que cuando ese adolescente se encierra en su habitación, que es lo más común que hagan en ese momento de incomprensión que se traduce en rebeldía, ¿no? Decía usted que cuando ese adolescente se encierra, debemos buscar la manera de entrar, aunque sea por la ventana, ¿no? ¿Cuál? O sea, hay que buscar las herramientas de cómo llegarle. Es una manera muy bella de descifrar que debemos ponernos de ese modo, ¿no? Un modo automático de ser comprensivo con ese adolescente y no verlo como un rebelde, sino como un incomprendido. Y tratar nosotros de entrar en su mundo, porque a veces lo que queremos es regañarlo. Descifraba usted también uno de los ejemplos con una paciente, Lucía, que la recuerdo esa historia, porque la mamá se sorprendía cómo con la doctora Lucía podía tener tan buena comunicación y con ella no. Me gustaría, doctora,
que nos hable un poquito y comparta esa anécdota con nuestros oyentes tan hermosa de que usted le dijo una frase extraordinaria en forma de broma, pero que la dejó pensando mucho, ¿no? Yo no la critico. Sí, y esa historia a mí Esa me frase, encanta. no había nada que agregar, doctora. Yo no la critico, no la juzgo, ¿no? Esa historia a mí me encanta. A veces las cosas más simples, más sencillas, pueden traer una lección de vida, ¿no? Bien importante. Esto es una familia que realmente no tenía mayores conflictos. Y el conflicto lo tenía la madre porque no sentía ese apego de la niña con ella. Más adelante también hablo de los apegos, ¿no? Así es. Ahora, ella estaba tan molesta, pero tan molesta con que cada vez que esta adolescente venía, salía súper feliz. Ella le escuchaba hablar tan abiertamente y ella entonces me decía en casa, no habla conmigo, no habla con su hermana, no habla con su papá, no habla con nadie. ¿Cómo es posible que habla contigo? ¿Cómo? Dime qué haces ¿Qué fue tú. lo que le dio, doctora, no? Dime qué haces, dime qué haces. Y bueno, evidentemente ya había hablado mucho con Lucía y Lucía ya me había expresado la incomodidad que sentía porque su mamá le decía que estaba gorda o le decía que eso que se puso le quedaba mal o le decía que iban a una reunión y que lo que se había puesto de ropa no era acorde a la reunión que tenían. O sea, siempre había una crítica. Y la niña la niña es extraordinaria, es de esas niñas que siempre quiere sacar las mejores notas, se exige muchísimo. Sí. Entonces ella estaba cayendo en un nivel de ansiedad muy grande porque no encontraba la manera de complacer a la madre. Así es. Porque la madre en todo momento era tan exigente que en todo momento la criticaba. Ya la niña estaba muy en el borderline, Claro. ¿sabes? Y entonces me encantó cuando esta mamá me abordó de esa manera porque dije, bueno, o sea, Claro, porque es le dio la receta mágica, a veces que no se espera, ¿no? A veces vamos en búsqueda de ayuda de un profesional, pero muchas veces lo que buscamos es un profesional que se acomode a lo que yo quiero escuchar. Sí, ella en ese momento no lo recibió. Claro, Fue más adelante, sí. cuando me puedo ella imaginar. lo recibe Claro, y lo comprende. lo comprende. Luego Sí. me dijo, tienes razón. Sí, de hecho también hay una historia que marca mucho. Señores, apenas no crean que yo le estoy contando el libro, para que no crean que No, es que aquí realmente estamos dando tuve la esto es un posibilidad. preview. Si no, ustedes han visto una película, ¿no? Que primero le Este ponen es el los teasers, tráiler. los trailers. No, o sea, le pone un pedacito del gran contenido. Hoy lo que estamos es dando pinceladas, porque esta joya que tengo en mano, que de hecho la doctora trajo uno para compartirlo con todos ustedes. Si gustan, solamente tienen que llamar al 407-271-8879 y a los que nos ven por Facebook, escribirnos. Pueden escribir sanando a mi adolescente herido y quien lo haga se lo regalamos así de sencillo. Sí. Así que ya lo saben. Tengo una pregunta, Sí, doctor, antes ¿cómo de... no? Entonces, usted sabe que hoy en día se escucha mucho decir, no tanto solamente con cómo tú criar a tu hijo, sino incluso a veces con la forma de corregirlo. Se escucha mucho decir, pero a mí me criaron así, yo estoy bien, yo no odio a mi papá, yo, al contrario, ya yo soy un doctor, un médico, un ingeniero, me formó bien. ¿Cómo uno luchar con ese tipo de opinión? Porque una cosa es una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica, pon tú que a él sí le hayan dado la pela, lo que dicen, sí le hayan dicho ese tipo de cosas que usted dice en el libro, pero al final es una persona bien, ¿cómo tú luchas con eso? Es una buena pregunta. Muy doctora. buena, me encanta pregunta. la pregunta porque Claro. es real. Todo el mundo piensa así. A mí me criaron, yo estoy bien, mira dónde estoy, Claro. mira lo que hice. Incluso es probable que los cuatro que estamos aquí, de alguna forma, Ya, los doctor, padres hayan cometido ese error. Y mira, el doctor es un hombre Claro. grande, fuerte y colorado, como es. Eso Claro, Así es. sí, y de hecho en el libro al principio hablo precisamente acerca de las historias de repetición claro. y tiene mucho que ver con esto. Ahora, aquí no hablamos de la crítica hacia cómo fuiste criado. Aquí hablamos acerca de qué es lo que estás consiguiendo con la forma que estás aplicando con tu hijo. Así es. En realidad, todos fuimos criados de una manera excelente. Claro. Todos estamos vivos. Así es. Claro. Ayer estaba Exactamente. viendo una película con mi hijo precisamente y era sobre adolescentes. Y una persona le estaba dando un consejo al otro, le decía,
pero ¿cómo hago para que haga las cosas? Mira, tú por lo menos encárgate de mantenerlo vivo. Y aquí todos estamos vivos, así que es. nuestros ¿Verdad? padres Así lo mismo. hicieron excelente. Siempre les digo así a las personas, Claro. mira, tus padres lo hicieron excelente con los recursos que tenían. Ahora, ¿cómo lo quieres hacer tú? Así En el es. 2023, con los recursos que tienes, en la era de la información, con una tecnología que no tuvieron tus padres, con un acceso a la información que no tuvieron ellos, Así es. con esa falta de fogueo social que le falta, ¿no? Al adolescente hoy, que no lo tuvimos ninguno de nosotros. Yo jugué en la calle, Claro. yo me subí, me trepé a los árboles. En árboles. Yo Ese era el me juego mojé favorito. en el con la lluvia. Claro. Yo, bueno, no sé qué tantas cosas hice. Yo fui muy, pero muy niña, Ujú. ¿no? Y creo que eso no lo están viviendo nuestros niños de hoy en día. Así Entre es. otras cosas por sobreprotección y este mismo tema de la información. Así que si las cosas han cambiado desde ese punto de vista, tenemos que saber No, y qué bueno que yo me tengo que ajustar como adulto también. Qué A bueno los que cambios. esa es una excelente pregunta, Darwin, como bien dice la doctora, porque también la doctora en el libro habla de esto, ¿eh? Quiero que sepas que la doctora, el primer ejemplo que pueden encontrar en el libro es sobre ella misma, sobre sus propias vivencias, ¿no? Como, y se lo voy a dejar de tarea para que busquen el libro, Darwin. O sea, ahí la doctora describe sus propias vivencias, ella como adolescente, como niña, como hija, de qué núcleo viene y cómo cosas que le pasaron, ¿no? Bien, que hubo una que me impactó mucho, ¿no? Que tiene que ver con una pérdida. Dije que la voy a dejar ahí para que la escudriñen. Que a cualquiera le hubiese afectado ¿no? Todo esto que usted pudo vivir en un momento dado. Sin embargo, como tú dices, mírenla cómo es. Una mujer muy preparada, que Profesional, pudo salir exacto. adelante, que pudo venir a un país donde es muy difícil con el idioma, lo que implica salir de la zona de confort, tener que volver a empezar, ¿no? Sin embargo, sí, se logra, Darwin. Sin embargo, la doctora destaca también que el problema es que a veces esas secuelas, si no las sabemos manejar, tendemos a repetirla, doctora. Sí. Y entonces, a veces, las conductas, como somos nosotros con nuestros hijos, esas cosas que nosotros podemos incluso ver normal, son aprendidas porque lo hicieron con nosotros, incluyendo el maltrato. Sí. Hábleme un poco de esto. Bien, hay algo bien interesante que también me gusta ligar al maltrato y es la desesperanza que produce el maltrato. Y es asociada porque generalmente el adolescente viene de una familia en donde los padres, la madre, el padre, porque esto es bien importante, doctor, que lo destaque. Nosotros somos migrantes. Y hoy en día la población migrante está muy diversificada. Así es. Hoy en día aquí hay abuelos con hijos que no son sino los hijos de sus hijos. Claro. Aquí hay familiares con hijos que no son suyos, Así es. sino de sus familiares. Exactamente. Aquí hay gente criando hijos que no son sino Biológicamente de ellos muchas veces, ¿no? y que Incluso. corresponden y obedecen a un favor. Ujú. Yo he tenido gente Claro. en la oficina que me dice, no, es que yo me traje este muchacho porque es un favor Un y ya no sobrino, lo un primo, soporto. Sí. Sí, hay gente criando por un favor, hay gente criando por compromiso. Eso es fuerte. Sí. No, es que yo me lo traje, tenía el compromiso con mi hermana, yo me vine y yo le dije, bueno, está bien, dame lo que yo me lo llevo. Claro. Y aquí estoy con este Ya es chivo su hijo, arriado. Sí, Ya molesta. y empieza a molestar. Entonces, Claro. ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que en efecto pasa que la gente no se da cuenta de qué es lo que está repitiendo o no con los adolescentes. Entonces, cuando tengo un compromiso, cuando tengo algo que no pedí, sino que, bueno, me fue dado, muchas veces no sé por dónde manejarlo, por dónde llevarlo, cómo orientarlo. Y allí vienen las complicaciones porque como somos seres sociales, este adolescente a su vez está 24/7 en contacto con otros adolescentes que también vienen de otros hogares, que también vienen de otras crianzas y así sucesivamente. Es increíble, ¿no? Como todo esto, a veces incluso lo hacemos de forma tan natural que pareciera que es normal, como maltratamos, verbalizamos, decimos cosas a ese adolescente que lo marcan, ¿no? Y que crecen con esas heridas incluso, ¿no? Sí, Sin embargo, hay algo que también, como bien decía usted,
hoy en día con tanta información, vemos que precisamente desde que son niños manejan tantas informaciones, tienen acceso a ella, doctora, no solo que la manejan de forma directa o indirecta, sino que ahora esta es una generación, como bien describe usted también, los tipos generacionales y cómo obviamente cada uno por la época estuvo marcada, ¿no? No es lo mismo haber nacido en el tiempo donde las guerras estaban, donde había una crisis social, política, económica, ¿no? Y entonces nuestros abuelos, esas personas que nacieron entre 1940 y 1960, que tuvieron una adolescencia en esa época tan marcada, Primera, Segunda Guerra Mundial, pues tenían un comportamiento propio de la época, ¿no? Mucho sufrimiento, muchas frustraciones. Bueno, pues en esta época ha tocado una época de grandes cosas también, de grandes cosas que marcan, tanto positivas como negativas, tanto acceso a todo fácil, todo rápido, todo bueno. O sea, esta es una generación que pareciera ser que es la generación más privilegiada, porque lo tiene todo. No hay recesiones económicas importantes, no hay guerras importantes, no hay enfermedades importantes como la hubo, ¿no? Esas grandes pestes que hubieron, como la peste bubónica. Apenas comenzamos a tener una especie de una enfermedad que nos impactó a todos, que fue el COVID, pero en nada se compara con aquellos años donde no había vacuna, y donde no había medicamentos. con la población. Claro, era una cosa terrible. Sin embargo, esta generación está atravesando por una nueva pandemia. Y es la información en las tablets, en las pantallas, doctora. Sí. Tienen una pandemia que si no la sabemos controlar, se nos va de las manos. Tanta información para un bebé, a veces bebitos de 1, 2, 3, 4 años, ya le ponemos para aunque sea Que esté tranquilo. toque, para aunque sea toque la pantalla, el screen, y se entretenga y como dice Ayesa, esté tranquilo, pero comienzan desde bebé a tener tanta información y le puede hacer mucho daño, doctora. ¿Cómo manejar esto? Le preguntaban incluso la edad, decía Ayesa, una buena pregunta que le hizo en el programa anterior. ¿A qué edad era? Y decía usted que estaba comprobado que a los 2 años es una edad donde pueda tener muchos daños, incluso ya comprobados. Sí. Pero sin embargo, doctora, el adolescente que tiene sus propios vocabularios, aquí lo vemos. Y me llama mucho la atención porque yo desconocía todo esto. ¿Sí? No, yo desconocía la mayoría de estas cosas. Sí, es una Y joya entonces, dentro del libro. Sí, yo me quedé sorprendido porque veo aquí algunos vocabularios en el glosario Darwin. La doctora comienza a descifrar 53X, por ejemplo, para referirse a una clave del sexo, cuando se refieren a sexo, ¿no? Pero hay muchas más y hay una que me llama la atención, CU46, ¿no? O sea, lo que quiere decir es, te veo para tener sexo, ¿no? O nos vemos para un encuentro sexual. O sea, que podemos tener un adolescente que frente a nuestros ojos esté hablando, testeando y manda esta clave y nosotros estamos ajenos totalmente. De lo que está pasando. De lo que está pasando, ¿no? Porque hablan por claves, hablan por abreviaciones. Y realmente, doctora, esto es increíblemente interesante. Cuéntenos. Sí, esto es una joya dentro del libro, es un glosario de términos para padres modernos y adicionalmente es bilingüe. Lo quise hacer así, Claro. precisamente porque estamos en una sociedad bilingüe. Así Y es. en la mayoría de los casos, como somos padres latinos, tengo muchísima gente que no habla inglés, Por y que no supuesto. domina el idioma, pero sus hijos sí hablan inglés. Por supuesto. Entonces allí esta es una manera de bajar los muros, de escalar las barreras que nuestros hijos ponen y realmente he recibido muchísimos comentarios de impacto, pero ha sido básicamente eso, de impacto, por las siglas, por los acrónimos. Claro. Hay uno, por ejemplo, se repite mucho, Sí. que es PEER, que es Ujú. P y R, son los padres en la habitación, parenting room. O sea, esto... Ya, Estoy ok, solo ahora entiendo. mismo. Wow. Sí, claro. Y ahora tenemos una llamada, pero ahora se Perfecto. usa mucho lo que son los emojis. Sí, los emojis Sí. combinados con las abreviaciones. Sí. Hello, buenas. Buenas. Buenas ¿Cómo tardes. Bueno, mi nombre es José Miguel. Tengo una pregunta para la doctora. Sí, un momentito, José Miguel. ¿Se puede pegar un poquito, hablar más alto para que la doctora lo pueda Ahí, escuchar? A ver, adelante con Ok. su pregunta.
Ahí, Sí, ¿me escucha bien? escuchamos muy bien. Ok, doctora, yo tengo una preguntita. Yo soy padre de varios adolescentes y usted sabe el tema de la rebeldía. ¿Cómo lidiar con eso? No te Dice- vayas, José dice- Miguel, cuando José venga Miguel, se puede para ganar el que libro. escuche ahí. Bien. Rebeldía en adolescentes. Rebeldía doctor. en adolescentes tiene muchas raíces y una de ellas, la más probable, es que viene de un modelo aprendido. Entonces yo te invitaría a que con ese hijo adolescente te sientes y le preguntes, ¿a quién le estás copiando esto? Esto no es tuyo, es importante que lo sepas, esto no es tuyo. ¿De quién lo aprendiste? Es que hay un Tenemos dicho que muy irnos a la importante. raíz. El niño hace más lo que ve hacer que no lo que le dicen que haga. Y es lo que les digo siempre a los padres, no hables tanto, tus hijos te están mirando. Entonces hay que buscar la raíz de esa situación. Claro. Te invito a que te sientes. Te voy a dar un tip bien importante, es un tip de oro. Siempre Sí. le digo a los padres, cuando vayas a conversar algo importante con tu hijo o tu hija, sácalo de la casa. Tienen que conversar en un sitio neutro, en un punto cero. Invítale un helado si le gusta el helado, invítale no sé, Un una parque o algo ensalada, así. lo que tú quieras. Tú conoces a tu hijo. En ese momento, fuera de la casa, libre de cualquier ambiente, pregúntale. Claro. Pregúntale sin rodeos. Esto es bien importante. Los padres de Yo adolescentes tenemos que trato- aprender a hablarles a ellos sin rodeos. Lo aprecian mucho. Ajá, dijo. ¿Me escucha? Sí. Yo trato de ser claro y abierto, pero veo cierta cohibición en él. O sea, no entiendo el porqué y, o sea, no quiero presionarlo pues exactamente por eso, para que no se sienta presionado, pero veo cierta cohibición. Sí, dice el doctor, ahí estoy traduciendo, o sea, Que se estoy cohíbe. repitiendo porque no sé si las personas que nos ven por Facebook están escuchando la pregunta de pregunta. nuestro oyente, pero dice el doctora que él ha intentado acercarse a ese adolescente, pero nota rechazo, como que el adolescente se cohíbe. Lucía, ¿no? Es como, es el padre de Lucía. Una cosa que usted tiene que saber es que su hijo posiblemente no quiere hablar con usted de un tema en particular. Entonces tenemos que buscar apoyarnos en terceros. Entonces, si usted tiene a alguien cerca que sepa que hay empatía, que sepa que hay cercanía, utilice ese recurso porque seguramente va a conseguir muchísima más información con esta persona que yendo usted directamente. Así es. Ahora, otra cosa importante que le digo a todos los padres, no le tengan miedo a sus hijos. ¿Verdad que sí? No le tengan miedo a sus hijos porque sus hijos realmente necesitan que les pregunten. Necesitan saber que están allí, necesitan saber que puede confiar en usted. Muchas veces necesita saber la seguridad de que está siendo percibido. No le tengamos miedo a nuestros hijos, ellos nos necesitan. Y también, doctora, vemos, quizá ahora con tanta información en las redes sociales, tantas personas que opinan muchas veces desde sus experiencias, pero también vemos como muchas personas sin tener quizás las herramientas profesionales que usted tiene en el área, dan opiniones, consejos, incluso vemos y se oye mucho con vehemencia y claro está que es correcto desde ese punto de vista cuando dicen, yo no soy amigo de mi hijo, yo soy su padre. Y eso es correcto, ¿no? Por un lado. Pero sin embargo a veces se traduce de manera incorrecta. Se pareciera, si la persona no lo interpreta de modo correcto, como que la confianza entre padre e hijo no debe existir. Como que ese ambiente donde yo pueda sentarme a hablar con mi hijo sin que él me vea como ese tutor que lo va a reclamar, ese padre que lo va a regañar, que lo va a cuestionar. No es que yo sea su amigo, pero también tengo que ponerme en el rol de saberlo escuchar. Y entonces pareciera cuando se dice, no, porque yo soy su papá, yo no soy su amigo, que no estamos en capacidad de poder entablar una buena confianza. Tenemos todavía... No, bueno, José Miguel, ¿tiene alguna otra pregunta que quiera hacerle a la doctora? Bueno, yo seguiré escuchando. Sí. Seguiré escuchando y me gustaría también optar por el libro para ver Sí, si no, tengo de que hecho le beneficio. íbamos a decir que como usted fue la primera persona que llamó, la doctora trajo un regalo para compartirlo y qué bueno que usted le va a sacar mucho provecho porque allí la doctora da muchas pautas de cómo manejar su situación con su hijo. Así que usted es el ganador
de este libro, se lo vamos a dejar acá en estación. Exacto. Ya fuera del aire. Claro, déjele el número de teléfono a nuestro señor director y así coordinan con él. Perfecto. Dale, no hay problema. Y gracias por su llamada. Gracias, José Miguel. ¿Cómo no? Gracias. Doctora, también cabe destacar, y agradeciendo a José Miguel por su participación que nos llamó, que a veces, como decíamos al principio, no se cuentan con las herramientas. Tengo toda la buena intención, como este padre que nos llama, pero a veces es necesario buscar ayuda. ¿Qué decirle en ese sentido, doctora? ¿Cuándo un padre debe ya entender que por las buenas intenciones no son suficientes? Que a veces necesitamos buscar personas que entiendan como usted sobre estos temas para que nos puedan guiar. Sí, hay dos cosas importantes que quiero rescatar de esta conversación. Punto número 1, el tema de los padres que dicen que no quieren ser o no son amigos de sus hijos. Yo estoy completamente de acuerdo en que nosotros no busquemos ser el amigo, que seamos padres. Eso está muy bien, porque de hecho el adolescente, el hijo necesita padres. Así es. Pero, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo acerca de la amistad? Exacto. ¿Cómo puedo estar distorsionando yo el concepto de amistad? Así es. ¿Qué está sucediendo entre ese contacto amistoso que yo puedo tener con mi hijo cuando hablo con él, cuando me intereso en las cosas que le están pasando? Porque finalmente eso es un amigo, ¿no? Así es. Esa persona que está allí para ti. Pero no pretendan entonces que tu hijo te cuente absolutamente todo. Porque eso sí lo hace muchas veces con sus amigos. Claro. Ahora, cuando tú como mamá o como papá eres bien específico y vas al punto en donde te das cuenta que tu hijo está necesitando ayuda, ahí posiblemente sí se abra. Exacto. Y posiblemente entonces, y estoy diciendo posiblemente, Claro. posiblemente esa persona o ese adolescente encuentre un canal de conexión contigo. Ahora, lo otro que quiero destacar, doctor, es que en la página 93 del libro ustedes van a conseguir información referente a que antes a nosotros, nuestra generación de padres, nos venía influenciando nuestros padres, nuestro círculo cercano, tíos, abuelos, no sé, padrinos, Así es. amigos. Hoy en día a nuestros hijos los influencian TikTokers. Así es. Exactamente. Hoy en día nuestros hijos los influencian Los influencers, ¿no? influencers, personas que difícilmente se han preparado para las habilidades de la vida. Así es. Son personas que han encontrado en estos canales, bueno, una expresión, una forma de expresarse, una forma de transmitir información. Claro. Pero cuidado, porque lo que hay en la red no es una camisa para mi cuerpo. Claro. No es algo que yo me pueda poner y me va a quedar bien. Es como lo que conseguimos en Google, es como lo que conseguimos en las redes sociales y así sucesivamente. Exacto. Entonces, ¿qué está sucediendo con nosotros como adultos también y con nuestros hijos? Que nos estamos dejando influenciar. Entonces, cuidado, vayan al origen, vayan a la fuente, revisen realmente de dónde viene esta información. Doctora, yo le quisiera hacer una preguntita, porque ya que usted tocó el tema de las redes, ¿cómo yo como padre me siento a hablar con mi hijo de sexualidad? Y vamos a dejar Porque- este punto ahí, Ayesa. Sí. Yo quiero permitirme que ese punto tan importante para que haga la pregunta completa, porque vamos a una pequeña pausa. Exacto. Y vamos a entrar, doctora, en ese mismo punto tan interesante que Ayesa ahora abre. Creo que ahí le vamos a dedicar una hora completita al tema de la sexualidad en el adolescente, que es nuestro segundo tema en el día de hoy. Así que Porque Ayesa, agárralo ahí. Esta es, Y- creo yo, que es la generación que está siendo sexualizada por las redes sociales. La pornografía está siendo una escuela para los adolescentes. Así que vamos con eso. señora Tiramos la directora. ID y venimos en breve.